ongoing thing. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en este video vamos a hablar de un tema muy importante que es el hipotiroidismo primario y subclínico en el adulto. La información fue sacada de la guía de práctica clínica, así que quédate a ver este video. Y bueno, ya hablando del hipotiroidismo primario, tenemos que es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes mellitus y es causada por una inadecuada acción de las hormonas tiroideas y se va a deber principalmente a esta disminución en la síntesis y secreción de estas hormonas, por lo tanto, pues nos va a dar el hipotiroidismo. Y hablando de la epidemiología, tenemos que a nivel mundial la prevalencia del hipotiroidismo primario varía entre el 0.1 al 2%, es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres y aumenta esta prevalencia hasta el 10% en mayores de 60 años. Y pues México tiene una prevalencia de hipotiroidismo primario del 1%, siendo ya del 3 al 8% para el hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, pues es importante que nosotros conozcamos esta enfermedad. Y bueno, tenemos que se clasifica en primario o secundario, dependiendo pues de dónde se origina. Así que vamos a decir que es primario cuando pues es originado por la falla en la glándula tiroides y este representa el 99% de los casos. En cambio, el secundario pues es originado por una deficiencia en la TSH debido a alteraciones hipotalámicas o hipofisiarias. Así que el primario pues como tal hay esa falla en la glándula tiroides, por lo tanto vamos a tener T4L bajas. Y en cambio en la secundaria pues es un problema ya a nivel central, así que pues va a haber como tal una deficiencia en la TSH y nos va a dar este hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario se debe clasificar como clínico, subclínico y clínico o también denominado hipotiroidismo primario, pues es definido por concentraciones de TSH elevadas mayor a 10 con niveles séricos de T4L bajos. Y el subclínico se va a definir como una elevación de TSH fuera de rango de normalidad, o sea, mayor a 4.5 con niveles séricos de T4L normal. A su vez, este hipotiroidismo subclínico pues se va a dividir en leve y severo. Leve cuando presente niveles de TSH mayor a 4.5 pero menor de 10 y severo cuando pues se presentan niveles de TSH mayores a 10 y aquí pues sí se necesita iniciar tratamiento por las complicaciones cardiovasculares que puede presentar el paciente. Y pues ya en el hipotiroidismo secundario, como dijimos, pues va a haber una deficiencia en la TSH en cuestión central, ya sea por un adenoma hipofisiario, que es el más frecuente. También puede verse una necrosis hipofisiaria postparto, por ejemplo el síndrome de Sheehan, o bien por enfermedades infiltrativas. Y pues es definida por esta concentración de TSH inapropiadamente normal o baja con niveles bajos de T4L. Así como vemos en esta imagen, pues podemos ubicar al hipotiroidismo central o secundario como niveles de TSH bajos o normal y los niveles de T4L bajos por la consecuente deficiencia de niveles de TSH bajos, pues nos va a traer niveles de T4L bajos y pues estaríamos hablando de un hipotiroidismo central. En cambio, el hipotiroidismo primario pues se define, como mencionamos, con niveles de TSH elevados y niveles de T4L bajos, y el subclínico pues igual vamos a tener TSH elevados, pero pues los T4L van a estar normal, y así es como podemos pues ubicar esta clasificación. Y pues vamos a tener una población especial, por ejemplo, la mujer embarazada, que se va a definir como hipotiroidismo clínico cuando el TSH es más de 10, independientemente de las concentraciones de T4L, y vamos a definir a hipotiroidismo subclínico en una mujer embarazada cuando pues, el nivel de TSH es mayor de 2.5, pero menor de 10 y con niveles normales de T4L. Y en cuanto a los adultos mayores, hay que tener en cuenta que los límites de normalidad para TSH van a ser de 5.9 en sujetos de 70 a 79 años y de 7.5 en mayores a 80 años, así que pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de las causas de hipotiroidismo, pues ya mencionamos algunas. Del hipotiroidismo primario pues puede ser por una ausencia congénita de tejido tiroideo o bien una destrucción autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto, también por hemocromatosis, amilosis, esclerodermia, por una deficiencia de yodo,
por defectos enzimáticos y como vemos pues son muchas causas. Y hablando de las secundarias de las centrales, pues puede ser por un tumor, por inflamación como sarcoidosis, vasculitis, una lesión masiva, una cirugía pituitaria, una aploplegia hemorrágica, como mencionamos el síndrome de Sheehan, por infiltración como una hemocromatosis, tuberculosis, una infección fúngica. Y pues estas causas pues hay que tenerlas en cuenta, que nos pueden llevar como tal al hipotiroidismo. Bueno, ya pasamos a la tiroides de Hashimoto, que hay que saber que esta pues es como tal por una deficiencia de yodo y pues hay que saber que esta deficiencia de yodo continúa siendo la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial y pues nos va a originar un gran número de casos, así que pues esto hay que tenerlo en cuenta y pues va a ser debido a una destrucción del tejido tiroideo mediada por células y anticuerpos. Su presencia pues incrementa con la edad y es más común en mujeres y en aquellos que tienen antecedentes de autoinmunidad personal o familiar. Tenemos que hasta el 90% de estos pacientes van a tener detectables anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y contra la tiroglobulina, que estos anticuerpos van a ser útiles para confirmar el diagnóstico de autoinmunidad y predecir pues, la progresión a hipotiroidismo clínico o bien a hipotiroidismo subclínico. Así que pues esto hay que tenerlo en cuenta, estos anticuerpos, y saber que esta tiroides de Hashimoto es por esta deficiencia de yodo y es una enfermedad autoinmune. Así que, pues bueno, hay que acordarnos de estos datos. Y bueno, ya pasando a los signos y síntomas del hipotiroidismo, pues hay que tenerlos que los más frecuentes va a ser la intolerancia al frío, la voz ronca, la constipación, la alteración en la memoria y la piel seca. Estos van a ser los signos y síntomas más comunes. Y pues también hay que tener en cuenta que se deben evaluar manifestaciones clínicas condicionadas por la acumulación de matriz de glucosaminoglucanos en el espacio intersticial, tales como el cabello y la piel gruesa, como las facies abotagada, como la macroglosia, ronquera, y estos síntomas pues van a ser fáciles de reconocer en un joven, pero pues ya van a ser quizás un poco más difíciles distinguir en un adulto mayor. Pero pues hay que tener en cuenta estos datos que pues, nos van guiando a un hipotiroidismo. De igual forma, hay que tener en cuenta manifestaciones condicionadas por el enlentecimiento general de los procesos metabólicos, tales como el movimiento lento, el lenguaje lento, la intolerancia al frío, la constipación, la bradicardia, el retardo en la relajación de reflejos osteotendinosos y el aumento de peso. Así que pues estas manifestaciones hay que tenerlas en cuenta porque de igual forma vamos a poder guiarnos si es un posible hipotiroidismo con estos datos clínicos. También ante la presencia de estas patologías que voy a mencionar, pues se debe de investigar la presencia de hipotiroidismo, ya que pueden ocurrir generalmente de manera simultánea. Por ejemplo, en un paciente con síndrome de túnel del carpo, pues hay que tener en cuenta en un síndrome de apnea obstructiva del sueño, en hiperprolactinemia e hiponatremia. Así que pues estos datos sí hay que tenerlos pues bien en cuenta. Y ya hablando del diagnóstico, pues se recomienda realizar obviamente el interrogatorio y la exploración física en busca de signos y síntomas que nos vayan orientando al diagnóstico clínico. Por ejemplo, una historia de tratamiento con yodo radioactivo o tiroidectomía, pues bueno, ya es una alerta, ¿no? De que pues hay que tenerlo muy en cuenta y que es pues causa de hipotiroidismo. De igual forma, fármacos que afecten la síntesis o función de hormonas tiroideas, antecedentes de deficiencia o exceso de yodo, una cicatriz en cuello por tiroidectomía, un crecimiento tiroideo, también pues eso hay que tenerlo en cuenta. De igual forma hay que considerar como tal la población en riesgo para hipotiroidismo, por ejemplo una historia personal o familiar de enfermedad tiroidea autoinmune, una enfermedad endocrina autoinmune como diabetes mellitus, una insuficiencia adrenal, una falla ovárica, también una enfermedad endocrina autoinmune, pero pues que nos puedan y que es población de riesgo para hipotiroidismo, por ejemplo una enfermedad celíaca, el vitiligo, la alergia perniciosa, un síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, también el posparto, antecedentes de enfermedad tiroidea o hipofisiaria o hipotalámica, tratamientos que lesionan el tejido tiroideo, el síndrome de Turner, síndrome de Down, antecedentes o consumo actual del tabaco o pacientes sometidos a trasplante de médula ósea, pues hay que tener en cuenta estas condiciones porque, pues, como mencionamos, son población de riesgo para hipotiroidismo.
Y bueno, en los pacientes con los datos clínicos que ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, edema palpebral, retardo en el reflejo aquilio, una voz ronca profunda, que el paciente tenga intolerancia al frío, alteración en la memoria, piel seca, edema pretrivial, movimientos lentos, bradicardia, pues hay que tener ojo y pues hay que acordarnos de que puede ser un posible hipotiroidismo con estos datos clínicos. Obviamente nosotros para hacer el diagnóstico pues tenemos que cuantificar la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, y la tiroxina libre, que es el T4L. Así con esto pues vamos a poder llegar como tal al diagnóstico de que se trata de un hipotiroidismo midiendo estas hormonas. Y pues hay que saber que el TSH normal pues va entre 0.45 a 4.5 en la población general. Así que para el diagnóstico de hipotiroidismo primario se va a establecer cuando el TSH va a estar elevada con T4L baja y el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico va a ser cuando el TSH pues, va a estar elevada con T4L normal, como ya lo mencionamos al principio de la presentación. Y en el adulto mayor de 80 años, pues se va a considerar normal una concentración de TSH menor o igual a 7.5, como ya igual mencionamos. Pero pues también para acordarnos y que se nos vaya quedando esta información que es muy importante. El ultrasonido tiroideo pues debe ser también considerado cuando pues haya palpación o se encuentra un nódulo tiroideo o pues hay un crecimiento en la glándula tiroides, pues ahí es cuando podemos solicitar un ultrasonido. Y bueno, ya una vez establecido el diagnóstico, pues debe iniciarse tratamiento, ya que es una condición permanente y se encuentran ligados a cambios metabólicos como dislipidemias, coagulopatías, disfunción endotelial, trastornos menstruales, hipertensión y otras alteraciones cardiovasculares, las cuales aumentan el riesgo cardiovascular y causan morbilidad y son reversibles con el inicio de la terapia de reemplazo. Así que es muy importante que ya cuando nosotros diagnostiquemos a nuestro paciente, pues con la clínica y con los niveles de TSH y T4L, pues iniciar el tratamiento. Así que los objetivos del tratamiento pues van a ser resolver los síntomas del hipotiroidismo, de igual forma normalizar los niveles de TSH y normalizar también las concentraciones de las hormonas tiroideas y evitar el sobretratamiento, especialmente en el adulto mayor, por ejemplo, una tirotoxicosis iatrogénica, que es la que afecta pues, al adulto mayor. De igual forma, se recomienda considerar las siguientes situaciones que influyen en la dosis total de levotiroxina. Hay que tener en cuenta el peso del paciente, la masa corporal, la edad, comorbilidades, en especial pues, la enfermedad cardíaca, el embarazo, la etiología del hipotiroidismo y la concentración sérica de TSH. Así que pues estos datos hay que tenerlos en cuenta para iniciar el tratamiento. Entonces pues se va a recomendar el uso de levotiroxina como el tratamiento de elección de hipotiroidismo debido a su eficacia, a su seguridad a largo plazo, a la fácil administración, a la buena absorción intestinal, a la vida media larga y al bajo costo. Así que pues nuestro tratamiento de elección va a ser la levotiroxina. La vida media de T4 es de 7 días y pues se debe tomar una vez al día en ayunas 30 minutos antes de los alimentos. Se recomienda calcular la dosis inicial de levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramo día en base al peso corporal actual. Y pues en población mayor de 65 años o con comorbilidad cardiovascular se recomienda iniciar la levotiroxina a dosis bajas de 12.5 a 25 microgramos al día con titulación gradual con base en las concentraciones de TSH. Esto pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y el sobretratamiento con levotiroxina pues se asocia a incremento a la fibrilación auricular, a la osteoporosis y fracturas, así que pues esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Entonces, como les mencioné, pues se recomienda administrar levotiroxina 30 a 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena, debido a que la administración concomitante de levotiroxina con algunos alimentos puede alterar su absorción. Así que pues hay que tener mucho ojo y explicarle al paciente que cuando cuando vaya a tomar la levotiroxina, pues sí debe de ser 60 minutos antes del desayuno o bien 3 horas después de la cena, donde se sugiere administrar la levotiroxina separada de otros medicamentos y suplementos, por ejemplo, carbonato de calcio, sulfato ferroso, con una diferencia de 4 horas.
Se recomienda en pacientes con hipotiroidismo sin embarazo una meta de tratamiento de TSH entre 0.45 a 4.12 en áreas pues, donde haya suficiente yodo. Y también se sugiere en pacientes con altos requerimientos de levotiroxina evaluar trastornos gastrointestinales como una infección por Helicobacter pylori o una gastritis atrófica o enfermedad celíaca, ya que se asocian a una disminución en la absorción. Entonces, si dichos trastornos son detectados y tratados con eficacia, pues se recomienda una nueva evaluación de TSH y un ajuste de dosis de levotiroxina. También, pues la guía de práctica clínica nos menciona que se recomienda evaluar la TSH de 4 a 6 semanas después en pacientes que inician o suspendan tratamiento con estrógenos, andrógenos o inhibidores de tirosina sinasa, o también que inicien con fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina y sertralina, ya que estos pueden alterar los requerimientos de levotiroxina, así que pues hay que tener ojos con estos medicamentos. De igual manera deben de evitarse concentraciones de TSH por debajo de 0.1 en adultos mayores y mujeres posmenopáusicas debido a que la tiroxicosis iatrogénica se asocia a osteoporosis y fibrilación auricular. Y bueno, en caso de establecer el diagnóstico de hipotiroidismo durante la hospitalización, pues se recomienda evaluar si existen datos clínicos y bioquímicos de insuficiencia suprarrenal y en caso de que estén presentes, pues se debe iniciar terapia empírica para la insuficiencia suprarrenal previo al inicio del tratamiento con levotiroxina. Y pues para llevar a cabo un adecuado seguimiento del tratamiento, se recomienda evaluar la TSH en 6 a 8 semanas durante el ajuste de dosis hasta lograr la meta de tratamiento. Con TSH en meta, pues ya se va a revalorar hasta los 4 a 6 meses y después anualmente. Así que pues esto hay que tener en cuenta el seguimiento. Y ya hablando del hipotiroidismo subclínico, pues ya habíamos mencionado que se define por concentraciones TSH elevadas y T4L normal y se va a clasificar en leve y severa. Leve cuando era de 4.5 a 10 y severa cuando ya era mayor la TSH de 10 y que ya se iniciaba tratamiento por las complicaciones cardiovasculares. El leve pues va a representar cerca del 90% de los casos y la causa más frecuente va a ser la autoinmune, así que como vemos la etiología, la tiroiditis autoinmune crónica pues va a representar la mayor causa y también pues pueden haber otras causas como una tiroidectomía parcial, fármacos antitiroideos, amiodarona, litio, medios de contraste, una mala sustitución de hipotiroidismo, así que todo esto pues hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen comportamiento clínico variable que va desde asintomático a síntomas leves e inespecíficos, así que pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y los factores de riesgo para progresión de hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo clínico van a ser niveles de TSH mayor a 10, que pues sea femenino la paciente y que tenga anticuerpos anti-TPO positivos. Entonces se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina en hipotiroidismo subclínico en pacientes que tengan TSH más de 10 con o sin síntomas y en pacientes con hemitiroidectomía. También se debe iniciar tratamiento con levotiroxina en pacientes que tengan TSH entre 4.5 a 10 con síntomas de hipotiroidismo en menores de 65 años y en pacientes con bocio nodular o difuso. En pacientes con solamente obesidad sin otros síntomas, con TSH menor a 10 y T4 libre normal, pues no se va a recomendar la terapia con levotiroxina porque pues no hay una evidencia suficiente para un efecto favorable en el peso corporal. Sí se va a iniciar tratamiento con levotiroxina en pacientes que tengan estas condiciones, que sea sintomático, que tengan factores de riesgo cardiovascular en mujeres embarazadas, en personas con bocio y anti-TPO positivos y pacientes con infertilidad. A estos pacientes sí se les debe iniciar terapia de reemplazo con levotiroxina. Para el manejo de hipotiroidismo subclínico se va a recomendar una dosis inicial de 1.1 a 1.2, así que pues esto hay que tenerlo en cuenta porque cambia en un hipotiroidismo primario, como ya vimos. En pacientes mayores de 80 años con concentraciones de TSH menor o igual a 10, pues se debe mantener una estrategia de vigilancia, evitando por lo general el tratamiento hormonal, así que pues esto hay que tenerlo en cuenta. También en pacientes que no son candidatos a tratamiento, pues continuar el seguimiento con TSH,
T4L y anti-TPO a los 6 meses. Entonces, pues hay que acordarnos que a todo paciente con TSH menos de 10, pues no se les va a iniciar tratamiento a menos que tengan síntomas y que tengan factores de riesgo y TPO positivos. A esos pacientes sí se les va a iniciar tratamiento. Y a los pacientes con TSH más de 10 sí se les va a iniciar tratamiento mientras pues el paciente no tenga más de 80 años, como ya vimos, porque a esos pacientes no se les va a iniciar tratamiento. Y bueno, ya hablando del hipotiroidismo y embarazo, pues se va a considerar hipotiroidismo en el embarazo cuando la TSH es más de 10, independientemente de las concentraciones de T4L libre, y se va a considerar hipotiroidismo subclínico en el embarazo cuando la TSH es más de 2.5 con anti-TPO positivos. Así que pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y para evaluar la función tiroidea durante el embarazo, pues se va a recomendar de igual forma para el diagnóstico pues la concentración de TSH y T4L. Entonces el hipotiroidismo subclínico en el embarazo pues hay que tener en cuenta que se ha asociado con preeclampsia, con mortalidad perinatal, y la presencia de anticuerpos anti-TPO en el embarazo se asocia a tiroiditis posparto, a aborto, a pérdida gestacional recurrente y al parto pretérmino. Pues vamos a iniciar tratamiento con levotiroxina en el embarazo cuando pues, la paciente presente TSH mayor o igual a 2.5 con T4L disminuida. En todas las mujeres con TSH mayor o igual a 10, independientemente de los niveles de T4L. Y también pues se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina en hipotiroidismo subclínico cuando la paciente pues tenga los anti-TPO positivos. La dosis recomendada de levotiroxina en el embarazo es de 1.2 microgramos kilogramo día. También se recomienda una ingesta diaria de yodo durante el embarazo y la lactancia de 200 a 500 microgramos. Y pues las metas de tratamiento que se recomiendan en base a las concentraciones de TSH durante el embarazo pues van dependiendo de cada trimestre, así que en el primer trimestre pues va de 0.1 a 2.5, en el segundo trimestre va de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre va de 0.3 a 3, así que pues estas metas hay que tenerlas en cuenta. Posterior a la resolución del embarazo pues se debe de realizar una determinación de TSH a las 6 semanas. Las mujeres con hipotiroidismo subclínico en el embarazo deben ser reevaluadas a los 6 y 12 meses después del parto para asegurar los requerimientos de levotiroxina. Y en mujeres con hipotiroidismo que desean embarazarse, pues se recomienda mantener una TSH menor a 2.5. Y en mujeres con hipotiroidismo persistente y que se embarazan, pues se va a recomendar aumentar la dosis de levotiroxina en un 25 al 30% al momento de la evaluación prenatal. Así que pues estos datos hay que tenerlos en cuenta. Y ya hablando de los criterios de referencia, pues se recomienda la referencia del primer nivel al segundo nivel cuando pues el paciente pues en tratamiento no se logre mantener a un estado tiroideo o normal, cuando no se llega a las metas, cuando la paciente pues esté en embarazo, cuando la mujer pues planea un embarazo, cuando haya pacientes con enfermedad cardíaca, en pacientes con nódulo tiroideo mayor a 1 centímetro o bocio, pacientes con otra enfermedad endocrina, por ejemplo una insuficiencia adrenal, una enfermedad hipoficiaria, y en pacientes con hipotiroidismo inducido por medicamentos, pues aquí es cuando nosotros referimos a segundo nivel. Y bueno, ya por último, la guía de práctica clínica nos da estos algoritmos, así que pues tenemos a un paciente con sospecha clínica y con factores de riesgo para hipotiroidismo, que ya mencionamos los factores de riesgo, pues tendríamos que solicitar los niveles de TSH y T4 libre, pues para ver cómo es que están y pues poder diagnosticar como tal a nuestro paciente. Y bueno, entonces pues aquí tenemos la pregunta, ¿cómo está la concentración sérica de TSH? Si está normal, o sea que va de 0.4 a 4.5, en caso de que sí, pues ya hay que ver los niveles de T4 libre. Si está normal, pues ya estaríamos hablando de un eutiroidismo. Si no está normal y que la T4 libre también esté baja, pues ya estaríamos hablando de un hipotiroidismo secundario porque ya el problema es a nivel central, así que aquí pues referimos a endocrino. Ya hay que preguntarnos si es mayor a 4.5, si sí es mayor a 4.5, pues ya nos preguntamos cómo están pues, los niveles de T4L, ¿no? Si están normal, pues estaríamos hablando de un hipotiroidismo subclínico, como mencionamos, y si no son normal, si están bajos, pues estaríamos hablando de un hipotiroidismo primario,
Y aquí tendríamos que iniciar el tratamiento con levotiroxina a dosis de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramo día, como ya habíamos mencionado, y pues hay que revalorar al paciente cada 6 a 8 semanas para el ajuste de dosis hasta que alcancemos la meta de TSH normal. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, pues ya habíamos definido que era un paciente con TSH más de 4.5, pero pues el T4 libre está normal. Y ya entonces nos preguntamos cómo está la concentración sérica de TSH. Si está mayor a 10, pues iniciamos luego el tratamiento con levotiroxina a dosis de 1.1 a 1.2, obviamente teniendo cuidado de que el paciente pues no sea mayor a 80 años, porque dijimos que estos pacientes no se les trata, solo se les da vigilancia. Y pues también nos preguntamos si hay factores de riesgo, que son todos estos, y si no, pues bueno, no requiere tratamiento y que hay que revalorar al paciente en 6 meses con TSH y T4 libre. Así que pues estos datos hay que tenerlos en cuenta y pues acordarnos de todo lo que en verdad importa, los datos clínicos, los factores de riesgo, las dosis del tratamiento con levotiroxina en poblaciones especiales, en la embarazada, y pues para poder tener un abordaje bien de esta enfermedad. Así que espero que los datos les hayan servido y nos vemos en otro video. Gracias. Adiós.